Ya llegó Naela. Muy bien. Em, entonces, estamos en esta revisión de marxismos. Vamos a ver cómo un frankfurtiano injustamente olvidado, Alfred Smith, nos va a Sí, abrir la puerta a marxismos ecológicos, ¿no? Y a lo mejor nos damos una vuelta por los marxismos ecológicos que son diversos, que tienen sus polémicas y que en gran parte alimentan los proyectos ecosocialistas, los proyectos ecofeministas, que me parece que apuntan a la utopía marxista, ¿no? Ya alguna vez también volveremos sobre la utopía marxista. Entonces, dejen compartir mi presentación. Em, la vamos a repasar, no se espanten, vamos a repasarla un poquito. Y quiero irme con al punto donde nos quedamos un poco, ¿no? Que era Marcuse, ¿no? Herbert Marcuse. Y porque nos vamos acercando a lo que pudiéramos llamar el fin de la Escuela de Frankfurt o el fin de los que algunos lo llaman así, el fin de la primera escuela de Frankfurt, ¿no? Pero en todo caso, una escuela de Frankfurt anticapitalista, radical, crítica, eh, desilusionada con la praxis revolucionaria, pero todavía alimentándose de una perspectiva marxista, crítica del capitalismo, que va a ser sustituida por otras generaciones de frankfurtianos que van a abandonar este proyecto crítico, ¿no? Entonces vamos a llegar a ese punto, ¿no? Ya habíamos visto, sí se ve, ¿no? Sí lo están viendo. Em, Ahí están los frankfurtianos, en el centro está Adorno, el del sombrerito a la derecha es Horkheimer, Walter Benjamin, pero de Walter Benjamin, por ahí lo digo, nos vamos a ocupar muy particularmente, ¿no? Eh, que merece una sesión aparte, ¿no? Herbert Marcuse, Lowenthal, Fromm, etcétera, ¿no? Como alguno de los frankfurtianos. Ya vimos, ya esto ya lo revisamos, nace en este contexto de la Revolución Alemana fracasada, eh, pero una revolución que como quiera que sea impregna toda la vida cultural de esa época, ¿no? De modo que hay este interés en asumir el marxismo como horizonte teórico, ¿no? Asumen el marxismo como su horizonte teórico, sin embargo, mantienen una independencia política, no se comprometen con las luchas políticas que hay ahí, principalmente partidos comunistas, socialdemocracias de centro, de izquierda, que se han desprendido en esta gran crisis, y su giro académico, ¿no? Porque principalmente son académicos, ¿sí? Pero fíjense, una academia marxista, ¿no? Tal vez la primera academia propiamente marxista, que además pretende ser de alto nivel. Ya contábamos la historia, ¿no? De la escuela de Frankfurt, cómo este joven Felix Weil le pide a su padre, que es un millonario, que por cierto se hace rico con el extractivismo en Argentina, para tener un fondo para crear la escuela de Frankfurt anexa a la Universidad de Frankfurt, ¿no? Y cómo empiezan a nombrar su primer director, Karl Grunberg, y el sentido de la escuela de Frankfurt es esta academia marxista, ¿no? Hacer teoría, pero marxista. Ya habíamos visto cómo en esta primera etapa de Karl Grunberg, que no dura mucho, todavía es un marxismo más ortodoxo, de acuerdo al marxismo de la época. El marxismo ortodoxo de la época es este marxismo que en realidad viene del marxismo de la Segunda Internacional, ¿no? Un marxismo del factor económico, un marxismo centrado en la historia del movimiento obrero, del análisis económico,
Aunque ya en este primer movimiento de la Escuela de Frankfurt, realmente hay una producción renovadora, ¿no? Eh, y tenemos en esta primera generación, por ejemplo, a Wittfogel, este libro que se hace muy célebre, Despotismo Oriental, leyendo a Marx, los Grundrisse, estas ideas de eh, formaciones precapitalistas. Él elabora, saca este libro, que luego va a servir de crítica, por cierto, a distorsión estalinista en la Revolución Rusa, ¿no? Tenemos a Eric Grossman, que es propiamente el continuador de la teoría del derrumbe, que marca mucho a este marxismo de la Segunda Internacional, ¿no? Y bueno, y al propio Horkheimer y otros que empiezan a producir, ¿no? De hecho, Grunberg se enferma y llega Max Horkheimer a la dirección, va a estar ahí 20 años, 1930, 1950, es donde verdaderamente hay una renovación de este marxismo y el marxismo se vuelve teoría crítica, ¿no? Eh, Están influidos por Lukács, por Weber, para Logui, eh, Michael Logui es un marxismo weberiano donde pretenden hacer eh, una teoría crítica, ¿no? Romper con la teoría tradicional. Y romper con la teoría tradicional implicaba romper con el positivismo, con toda esta fetichización del cientificismo y todo esto, aunque ellos realizan investigaciones empíricas, encuestas, ¿no? Pero también hay un giro hacia lo que, para decirlo en estos términos, del análisis de la infraestructura económica, que es metáfora de Marx, al análisis de la superestructura ideológica, política, ¿no? Y de ahí su tentativa en esta profundización del análisis ideológico de unir al marxismo con el psicoanálisis freudiano, ¿no? Por cierto, hay un grave problema que los estimula esto, que es el ascenso del fascismo, ¿no? Ellos están viendo cómo la mayoría de ellos son judíos de la alta clase media, intelectuales, radicales, anticapitalistas, con un estilo de vida burgués que nunca van a poner en cuestión y abandonar, pero evidentemente consternados por este ascenso del fascismo, de tal modo que para 1933 ya están migrando a Estados Unidos y van a regresar la Escuela de Frankfurt a Alemania, ¿no? Por el 49, ya después de... no todos van a regresar. Herbert Marcuse, por ejemplo, se va a quedar en Estados Unidos. Adorno, Horkheimer y otros iban a regresar a Alemania y van a dar continuidad a la Escuela de Frankfurt, de alguna manera, ¿no? Eh, este es Max Horkheimer, que ya habíamos revisado algunas cosas, ¿no? Su teoría crítica, ahorita la recordamos, y sobre todo esta idea de criticar la razón de de la modernidad, digamos, ¿no? Eh, que para ellos va a ser una razón dominadora, una razón enajenada, ¿no? Esta fusión de la crítica marxista, la enajenación de las fuerzas económicas y políticas, lo creado que se vuelve contra el creador, ¿no? Pero también beberianos por esta racionalización de medios y fines, ¿no? Buscar los medios más eficaces para los fines, pero los fines lo determina la propia sociedad capitalista, que es maximizar las ganancias, minimizar los costos, ¿no? Entonces, está esta producción muy importante, muy rica de Horkheimer, eh, que andábamos revisando, por cierto, ¿no? Entonces, regresan a Frankfurt, toma la dirección Adorno, y ya con Adorno incluso va a haber un cierto distanciamiento al propio marxismo, ¿no? Él es hegeliano eh, y asume la dialéctica, pero
es una dialéctica, son escépticos, han visto el ascenso del fascismo, han visto la propia perversión de la Revolución Rusa, han visto, están viendo, vienen de Estados Unidos, han visto cómo la clase obrera de del país imperialista principal está integrando a la propia clase trabajadora. Entonces son muy escépticos ya de la revolución. Adorno llega a pensar que el momento de la revolución ya pasó, ¿no? Eh, Él asume la dirección, Max Horkheimer y otros siguen con él. Marcuse se queda en Estados Unidos y Marcuse empieza a desarrollar algunos de sus libros más célebres, ¿no? Eros y civilización, este intento de unir a Marx con Freud, el hombre unidimensional. En esa época, en esos años, es un balance en realidad de un periodo. eh, Adorno y Horkheimer van a sacar la dialéctica de la ilustración, dialéctica en el sentido de la contradicción, la ilustración, el momento de la razón, del iluminismo, luego lo traducen así también, ¿no? De la luz que en Europa brota para iluminar a todo el mundo, ellos le encuentran una contradicción, que es la razón, ¿no? Que es la ciencia, ¿no? Ellos le encuentran una contradicción, esa razón se ha vuelto dominadora, ¿no? Esa razón es una razón de medios fines, que no se cuestiona los fines y que instrumentaliza todo, ¿no? Entonces también es un libro clásico de la propia Escuela de Frankfurt, ¿no? Años después va a entrar las otras generaciones de la Escuela de Frankfurt, entre ellas Habermas, donde va a pasar de la centralidad de la producción, que es la centralidad del marxismo, a la centralidad de la racionalidad comunicativa. Va a abandonar la crítica a la razón y va a asumir una razón comunicativa incluso como fundamento de la democracia liberal y de la civilización, ¿no? Eh, Axel Honneth, la siguiente generación de la Escuela de Frankfurt, un poco muy ligado a Habermas, por cierto, creo que es hasta su yerno, va a pasar de dejar de lado el problema de la justicia social. Por ahí Horkheimer tiene un libro eh, muy bueno, por cierto, Anhelo de Justicia, pero Honneth va a decir, la justicia está imposibilitada por el neoliberalismo y hay que asumir una nueva justicia, ¿no? Que es la que permite el neoliberalismo, la justicia como, como reconocimiento, ¿no? Vamos a checarlos un poco al final, ¿no? Ya veíamos entonces que se define, sobre todo con Marx Horkheimer, y que va a continuar en todos los años posteriores, hasta Habermas, lo que podríamos llamar el proyecto de la teoría crítica, ¿no? Se trata de hacer una teoría, pero una teoría abierta, ¿no? Una teoría inconclusa. eh, Adorno siempre va polémica con Lukács, siempre va a decir, no, no, es que no es la totalidad, ¿no? No debemos de aspirar a la totalidad. Entonces, para ellos es una teoría abierta, inconclusa, fragmentaria, eh, constelaciones, prefiere decir Adorno, ¿no? Pero es una teoría crítica, ¿no? No pretenden elaborar la gran teoría, ¿no? Que por cierto es el proyecto de Habermas, elaborar la síntesis de todo, ¿no? Tomando diversas teorías para hacer su gran síntesis, ¿no? Eh, pero no es el proyecto de la teoría crítica de la primera generación de frankfurtianos, ¿no? Ellos cuestionan este marxismo simplificado de la Segunda Internacional, son hegelianos, quieren pensar una dialéctica materialista y la van a asumir, ¿no? Su concepción incluso coincide mucho con esta elaboración del marxismo ortodoxo, que es el materialismo dialéctico, ¿no? Vamos a ver cómo Herbert Marcuse incluso va a repetir cosas de manuales de materialismo histórico en El hombre unidimensional, ¿no?
porque asumen la dialéctica materialista, ¿no? Son feroces críticos del positivismo, también critican la filosofía de la vida, eh, y lo que están queriendo elaborar son como intervenciones puntuales críticas, ¿no? Pero como quiera que sea, esta teoría crítica nos hereda lo que ahora llamamos pensamiento crítico. Hay un pensamiento crítico, por cierto, desde la filosofía anglosajona analítica, que es un pensamiento del análisis lógico, del rigor lógico, ¿no? Pero no es no es esto lo que defienden los frankfurtianos, ¿no? Su pensamiento crítico es anticapitalista, ¿no? Claramente anticapitalista. Entonces, por eso hablan de sociología crítica, historiografía crítica. Hablamos de esto nosotros, de alguna manera, herederos de esta teoría crítica, pedagogía crítica, ¿no? Hablamos de esto, pero esto nos coloca en el pensamiento anticapitalista, ¿no? Eh, y sí, por ahí hay una confusión de lo crítico, sobre todo en la tradición anglosajona, lo crítico en realidad como analítico, como el rigor del pensamiento lógico, ¿no? Cuando ellos son dialécticos y son antipositivistas, ¿no? Entonces, nada que ver esa crítica de la filosofía anglosajona con esta crítica frankfurtiana, que pudiéramos encontrar su elemento principal en su postura anticapitalista, ¿no? Bueno, entonces ya habíamos visto o habíamos revisado un poco este libro muy importante de Horkheimer, donde recopila toda una serie de artículos eh, que ha publicado en sus años anteriores, ¿no? Y le llama teoría crítica. Vamos a volver sobre esto porque lo publica, él los escribe por el 37, por esos años, pero los vuelve a publicar en 1968, ¿no? Y le escribe un prólogo a esa teoría crítica, a su reedición de estos ensayos, pero es un prólogo polémico con el movimiento estudiantil radicalizado de aquellos años. Vamos a llegar a ello rápidamente, ¿no? Entonces, ya en esos ensayos apunta esta idea clave para ellos, que viene de Marx, de que la ciencia es una fuerza productiva del capitalismo. La ciencia sostiene el sistema industrial, ¿no? La ciencia ha sido enajenada también por esta fuerza enajenada, enajenante, que funciona automáticamente, que es la propia dinámica capitalista de hacer que el dinero se vuelva más dinero, valorizar el valor, ¿no? Entonces, esa perspectiva de crítica a la razón como base de un sistema de explotación y dominación siempre va a estar en Horkheimer, ¿no? Eh, en esta historia de psicología ya está buscando una mediación que encuentre las determinaciones, las mediaciones que nos lleven a la subjetividad, ¿no? Cómo la fuerza material de la sociedad económica, cómo puede llegar a la propia subjetividad. Entonces dice, necesitamos una mediación psicológica, ¿no? Va a ser el psicoanálisis, ¿no? Y este cuestionamiento a la teoría tradicional, eh, hipotética deductiva, razonamientos inductivos, esta idea de que las ciencias naturales son el modelo de las ciencias humanas y sociales, eh, cuestionadas porque estas ciencias eh, lo que tienen como fin inconfesado el dominio tecnológico, ¿no? Y a veces confesado abiertamente, ¿no? De eso se trata las ciencias duras, ¿no? De dominar a la naturaleza. Entonces él reivindica, como habíamos dicho, una teoría crítica, ¿no? Que me parece que sigue siendo reivindicable, ¿no? Partir de la crítica de la economía capitalista, ¿no? Del intercambio sociedad-naturaleza. Ellos ya están apuntando a esto, que es un gran tema para el marxismo actual, ¿no? Dado el colapso ecosocial en curso y planetario, ¿no? No acatar el orden social y apuntar siempre a la emancipación humana, ¿no? No ponerse al servicio de lo real, sino develar en lo real su secreto opresivo, ¿no?
incluir y afirmar intereses emancipatorios, ¿no? Y hacer una teoría que finalmente se pueda volver praxis liberadora, revolucionaria. Ellos se cuidan mucho, ellos no quieren que su teoría se pueda volver de inmediato praxis, ¿no? Se cuida mucho de esta inmediatez de traducir la teoría en praxis. Marcuse, al final, en un debate que van a tener justamente sobre el mente estudiantil, Marcuse va a decir, es que en evitar que la teoría se vuelva praxis, hizo que esta teoría dejara de ser crítica y se conectara con el mundo, ¿no? Que para mí es como uno de los juicios finales a esta primer generación de la teoría de, de esta primera generación de frankfurtianos, ¿no? Ya vimos cómo ellos realizan, están pensando el surgimiento del fascismo, una mentalidad totalitaria, autoritaria. Ellos la buscan en la autoridad familiar, realizan estudios sobre ello, aunque hay otros estudios muy importantes, ¿no? Ya les hablaba de Behemoth, de Franz Newman, que en realidad es un extraordinario libro que examina eh, el fascismo, pensamiento y acción en el nacionalsocialismo, ¿no? Obviamente ligado a los monopolios, obviamente eh, a una dinámica capitalista, pero lo examina en su dimensión cultural, en su dimensión legal, ¿no? En realidad es un libro, un muy buen examen de el pensamiento y la acción nazi, ¿no? Eh, pero Jay, que es uno de los que escribe sobre la escuela de Frankfurt, la imaginación dialéctica, lo dice, y yo creo que lo dice porque asume la mirada de Adorno y Horkheimer, ¿no? Eh, para Jay, estos textos todavía son de un marxismo clásico, ¿no? Un marxismo eh, mecanicista, economicista, eh, legalista, ¿no? En realidad, no. En realidad es un libro que rebasa mucho este tipo de cosas, ¿no? Pero más bien ellos partieron de que querían hacer un análisis más profundo, ¿no? De esta mentalidad autoritaria. Por eso buscar en el psicoanálisis, en el carácter autoritario, un poco la raíz de tal fenómeno, ¿no? Y por otro lado, pues también muy unilateral, ¿no? Pero estos textos en realidad están siendo textos políticos. Hay una teoría política en la Escuela de Frankfurt que los principales representantes de la Escuela de Frankfurt no valoran lo suficiente, aunque los influye, ¿no? Grossman, marxista, este del derrumbe y todo esto, en realidad él se aleja de la Escuela de Frankfurt. Pollock, eh, por cierto, muy olvidado, muy cercano siempre a estos, a Adorno, a Horkheimer, elabora la teoría del capitalismo de Estado, que es ver qué está haciendo la Unión Soviética, que es la intervención del Estado en la economía, ¿no? Y a partir de ahí, la idea de un capitalismo de Estado, que por cierto ya era una reflexión del propio Lenin, ¿no? ¿Qué es lo que estamos haciendo capitalismo de Estado, ¿no? Pero a partir de estos documentos y el fenómeno del fascismo, Horkheimer eh, escribe un texto que para Bolívar Echeverría es el manifiesto político de la Escuela de Frankfurt, ¿no? El Estado autoritario, ¿no? Que en realidad es un texto influido por Newman, por Pollock, pero también por una mirada muy pesimista, muy oscura, ¿no? En realidad es una especie de la pesadilla del Estado autoritario, ¿no? Donde, por cierto, Horkheimer se basa en el propio Engels, que habla como el capitalismo con los monopolios tiende hacia un capitalismo de Estado y que va a ser un capitalismo autoritario, ¿no? Un capitalismo que va a controlar todo, ¿no? Ese es el asunto. Entonces, por un lado están viendo las tendencias en las formas políticas occidentales
de los monopolios, de la burocratización, de esta racionalización de todas las esferas de la vida, instrumentalizadora. Por otro lado, están viendo el socialismo de Estado, que para ellos es un estatismo integral, y de ahí viene la pesadilla de un Estado autoritario, ¿no? Realizado en la Unión de Repúblicas Soviéticas Socialistas, cuatro palabras, cuatro mentiras, no era unión, no eran repúblicas, no eran soviéticas, no eran socialistas, eh, pero ¿cómo denominarlas, no? Eh, Estado autoritario. Y a eso tiende el fascismo y tiende, dice Horkheimer, también los gobiernos liberales, ¿no? Eh, Sin embargo, pese a esta mirada muy crítica, muy pesimista, en este texto hay algo que a mí me gustó mucho, que es qué contrapone, digamos, cuál es la perspectiva positiva ante la pesadilla, ¿no? Entonces él habla de una democracia sin clases, ¿no? Y luego incluso le da más forma a esa democracia sin clases, ¿no? Un sistema de consejos, ¿no? Consejos inventados por los propios trabajadores en momentos revolucionarios, ¿no? De alguna manera ese sigue siendo su referente, ¿no? Eh, y finalmente, esta crítica al Estado autoritario va perfilando la crítica no solo a la burocratización de la revolución, sino a una burocratización de las formas políticas y económicas del propio capitalismo, ¿no? Eh, pero tiene como referente, y esto es lo importante, esta revolución, esta defensa a una democracia sin clases, o incluso a una democracia consejista, ¿no? Eh, si Hannah Arendt, después de la Segunda Guerra Mundial, va a hablar de totalitarismo, tiene el clásico libro este, Los orígenes del totalitarismo, eh, y el ejemplo de totalitarismo es el nazismo y el estalinismo. Y su alternativa es la democracia liberal. Por eso luego Hannah Arendt se le ha visto como justificadora de la democracia liberal, aunque ella en realidad pone muy en cuestión la propia democracia liberal, una democracia liberal que se corroe a sí mismo, ¿no? Horkheimer antes de la Segunda Guerra Mundial ya habla de un Estado autoritario, ¿no? Y que está en este modelo estalinista, parcialmente en el nazismo, y es una tendencia en la democracia liberal, ¿no? Esto marca mucho, en efecto, como dice Bolívar Echeverría, el pensamiento político oscuro negativo, pesimista de los frankfurtianos, que tiene su continuidad con un libro que luego se volvió muy célebre, El hombre unidimensional de Marcuse, ¿no? Que está escrito en los 60, ¿no? Y también refiere a un estado autoritario, a una sociedad industrial unidimensional y totalitaria. Hace ratito estaban hablando de los celulares y la televisión y todo eso, ¿no? Pues en realidad, Marcuse apunta a este tipo de cosas, ¿no? A un mundo unidimensional, donde solo hay una mirada de la realidad, que es la mirada de lo que existe, ¿no? Lo que existe, que es el propio capitalismo, ¿no? Porque, dice él, la sociedad industrial no solo controla el tiempo del trabajo, no solo controla la propia producción, ¿no? No solo la explotación y la enajenación en el trabajo, sino que también controla el tiempo libre, ¿no? Es el asunto. Muchos otros autores también van a detectar eso, ¿no? Por ejemplo, Henry Lefebvre, ¿no? Eh, la sociedad de consumo, ¿no? El capitalismo no solo controla la producción, sino también controla el consumo, controla el tiempo libre, ¿no? La cultura material, la cultura intelectual y manipula necesidades, ¿no? Eh, Sofocando las verdaderas necesidades, imponiendo necesidades que son formas de incorporar a la propia sociedad, ¿no? Dominando la producción y el consumo, manipulando y adoctrinando, ¿no? De modo que prevalece
el pensamiento único. Esto lo va a formular el neoliberalismo abiertamente, ¿no? El pensamiento único. Bueno, pues ya estaba anunciado por Marcuse, ¿no? El cierre totalitario que modifica, esta es una tesis central y pesimista de Marcuse, ¿no? Este cierre totalitario modifica la actitud y conciencia del trabajador porque se ha integrado social y culturalmente al capitalismo. Y culturalmente quiere decir por medio, sobre todo, del consumo, ¿sí? Entonces es una dominación como administración que encubre la desigualdad y la esclavitud, ¿no? Y va a meter estas categorías que va a agarrar él en su lectura de Freud, psicoanalíticas, una desublimación represiva, ¿no? Eh, una formas institucionalizadas de manifestar eh, la erotización, pero mercantilizada. Él dice finalmente deserotizada, ¿no? Como formas de controlar e instituir un mundo unidimensional, ¿no? Entonces, el pensamiento unidimensional no es más que la teoría tradicional, es la lógica formal, es la lógica formal del principio de la no contradicción, es el cálculo, es la racionalidad. Y por eso le contrapone a esta lógica matemática de las ciencias, le contrapone la lógica dialéctica hegeliana, ¿no? Y cuando piensa las alternativas, eh, piensa la utopía, ya volveremos sobre la utopía de Marcuse, él dice, de dónde puede haber? Si este es un mundo unidimensional, ¿no? Pues solo de los desesperanzados y desesperados vendrá la alternativa, ¿no? Que por cierto cita una frase de Walter Benjamin, ¿no? Bueno, luego veíamos el proyecto de la crítica, la ilustración, ya estoy repitiendo todo, ya me voy a ir más rápido, ¿no? Pero bueno, es muy interesante en realidad esta crítica a la ilustración, a ese momento mitificado por la cultura occidental, ¿no? Eh, por fin, siglo XVIII, los europeos han alcanzado la edad de la madurez, ¿no? Lo va a decir Kant, por cierto, ¿no? Hemos alcanzado la edad de la emancipación a través de la razón que es una luz que nos saca de las tinieblas, ¿no? Bueno, todo esto que es una mitificación de la propia filosofía europea, eurocentrista, ¿no? Sin embargo, rompiendo esa visión, Horkheimer y Adorno van a decir, no, hay una contradicción en la ilustración. Hay una contradicción en la razón que emerge de la ilustración, que es que la razón que emerge es una razón dominadora, ¿no? Es una razón dominadora que tiene el proyecto de dominar a la naturaleza, que tiene el proyecto de racionalizar al mundo entero y cosificarlo. ¿Sí? Es un proyecto donde se impone la instrumentalización de todo. Entonces, en el fondo, y así llama un libro de Horkheimer, lo que hay es un eclipse de la razón, ¿no? Eh, y la emergencia de esta razón, que en el fondo es sin razón, ¿no? Crítica de la ilustración. Y en efecto, yo estoy convencido de que hay una razón dominadora, instrumentalizadora, autoritaria, que está en las ciencias, en la técnica, en las tecnociencias, finalmente al servicio del capital, ¿no? Que son medios para producir más y dominar mejor, pero que no ponen en cuestión los propios fines, ¿no? Entonces escriben este libro, en realidad no es un libro muy extenso ni muy complejo, La dialéctica de la ilustración, ¿no? O tiene sus complejidades porque está escrito un poco en clave, ¿no? Pero con esta visión muy crítica de la razón dominadora, que a veces la remiten al propio origen del pensamiento filosófico griego, ¿no? Entonces, primero cuentan esta historia de cómo se ha alcanzado la razón, la filosofía ilustrada y la ciencia, y luego la contradicción. Sí, pero
¿cuál es el fin de esta razón, de esta ciencia, de esta ilustración? Ser amos de la naturaleza a través de la aplicación de las ciencias de la técnica, ¿no? Em, entonces, en ese sentido, incluso pueden servir muy bien para la crítica eh, ecosocialista al papel de la ciencia y de la técnica en esta desastre que estamos avanzando, ¿no? Porque la ilustración, dicen, es totalitaria, ¿no? Disuelve todo lo heterogéneo, lo cualitativo, trata de homogenizar y cuantificar, ¿no? Y esto ocurre en todas las áreas, ¿no? En lo administrativo, donde somos un número, en la escuela, en los hospitales, en todos lados, ¿no? Se va metiendo esta racionalidad instrumentalizadora. Entre más poder técnico científico, ese poder es más extraño y más peligroso porque es un poder para dominar, para instrumentalizar. Hay un apartado que se llama Kant y Sade, donde dice Kant, el ilustrado, el ejemplo de la ilustración, el que busca la razón, pero dicen ellos, sí, es la razón para dominar. Al final, Kant se expresa o puede ser sustituido por Sade, ¿no? Sade expresa más claramente lo que es esa razón. Y tiene al final del libro, porque esta parte es muy filosófica, si ustedes quieren, este debate con los ilustrados y todo esto, ¿no? Pero al final ponen un ejemplo de lo que es este eclipse de la razón. Tiene un capítulo que se llama La industria cultural, ¿no? Entonces lo que hacen aquí es avanzar a la crítica de la industria de masas, de las mercancías culturales que produce el propio capitalismo, ¿no? Los productos de los medios de comunicación de masas, ¿no? Con sus mensajes autoritarios, esquemáticos, clichés que determinan a consumidores, que empobrecen estéticamente, atrofian la imaginación. Todo lo que hacen los celulares ahora pues ya lo estaban haciendo desde los años 50 los medios de comunicación, ¿no? Y ellos lo están viendo. Ellos, acordémonos que se pasan unos años en Estados Unidos y se meten a examinar los contenidos de la televisión, ¿no? De pronto hacen estudios sobre la televisión y todo esto, ¿no? Bueno, entonces ahí hay, por supuesto, un antecedente muy, muy importante a la crítica a los medios de comunicación, ¿no? Ahí está la dialéctica de la ilustración, ¿no? Esta cosa impresionante, como decía Carlos, tenemos una computadora, tenemos una televisión en el bolsillo con la celular, qué maravilla, ¿no? Pero al mismo tiempo su dialéctica, su contradicción, ¿no? Su contradicción es que nos mete a un mundo de estrechamiento y superficialidad, de enajenación de la propia conciencia, ¿no? Eh, Nos mete a este mundo autoritario unidimensional, ¿no? Donde estamos determinados por los algoritmos, ¿no? En fin. Ahí sí, sería interesante continuar esta perspectiva. Luego, este intento de integrar el marxismo en el psicoanálisis, ¿no? Ya lo habíamos visto, a ver si me voy un poco más rápido. Quiero irme muy rápido porque quiero llegar a estas últimas partes, ¿no? Entonces, invitan a Fromm, Eric Fromm, para integrar psicoanálisis freudiano con el marxismo. Y Fromm viene de bueno, viene de una tradición mesiánica judía, pero también viene de una lectura de Marx, del joven Marx en realidad, ¿no? Eh, y va a elaborar su síntesis, que no va a ser muy apreciada, por cierto, la de Fromm, no va a ser muy apreciada por Horkheimer ni por Adorno, y mucho menos por Marcuse, ¿no? Aunque Horkheimer y Adorno no llegan a las especulaciones a las que va a llegar Marcuse, pero digamos que Horkheimer y Adorno prefieren quedarse con ese Freud pesimista, eh,
el de la represión, el de la insatisfacción de la vida, por esta represión a los impulsos sexuales, porque les sigue sirviendo como una perspectiva crítica al mundo, ¿no? A la pseudo felicidad del mundo actual, ¿no? Marcuse va a hacer otra cosa, ya lo vimos un poco, ¿no? Entonces, eh, releyendo a Fromm y repensando todo esto, me parece que lo que hace Fromm para acercarse al psicoanálisis es acercarse al psicoanálisis asumiendo al joven Marx. Pero ¿qué asume del joven Marx? Eh, Asume lo que Fromm va a llamar el modo de ser. Un impulso, dice Fromm, un impulso básico que está en el fondo de nuestra conciencia, de nuestro ser, el impulso de ser más y mejores, de crecer, de amar, de fluir, ¿no? Que luego piensa como un modo de ser, ¿no? Lo piensa como un carácter, como biofilia, ¿no? Contrapuesto al modo del tener, ¿sí? A la necrofilia, ese amor a lo muerto, a las cosas, a la mercancía, al dinero, ¿no? Que sí viene del joven Marx, ¿no? En efecto, sí hay algo de esto en el propio Marx, ¿no? Aquí hay una cita de Marx, ¿no? La propiedad privada nos ha hecho tan estúpidos y unilaterales que en lugar de todos los sentidos físicos y espirituales, ha aparecido así la simple enajenación de todos estos sentidos al sentido del tener. La superación de la propiedad privada es por ello la emancipación plena de todos los sentidos y cualidades humanas, ¿no? Y expresiones de este tipo le sirven a Fromm para entender a Marx y meterlo en su concepción psicoanalítica, ¿no? Porque esa fuerza esencial humana para Marx, para Fromm, se vuelve fuerza psíquica que está en el fondo del ser humano. Por eso, para Fromm, se trataría de despertar ese impulso de ser, ¿no? Y por supuesto, hace una durísima cuestionamiento a Freud, pensamiento patriarcal, sí, claro que es súper patriarcal, Freud, determinista, infancia es destino, pesimista, la represión es insuperable, el psicoanálisis no va a curar a nadie, en todo caso te va a hacer un poco menos infeliz, pero la felicidad es el destino del ser humano, va a decir Fromm, ¿no? Pansexualista porque todo para Freud es finalmente sexualidad reprimida, ¿no? Sí, dice Fromm, reconoce el inconsciente, reconoce la importancia de los impulsos sexuales, pero deja de lado otros conflictos y deja de lado otros impulsos del ser humano como el impulso de ser, ¿no? Porque el impulso de ser te permite crecer, madurar y superar esas formas de represión. Bueno, este es Fromm, ¿no? Digamos, pero es un Fromm que piensa que la psique está finalmente, las pulsiones que tenemos, finalmente están modeladas también social y culturalmente y conforman un carácter social biófilo con este impulso de ser y un carácter social necrófilo. De pronto, la necrofilia la tenemos interiorizada en nuestra propia psique, ¿no? Pero eh, eh, también está reivindicando esta otra fuerza que es el impulso de ser, ¿no? La biofilia, ¿no? Bueno, dejemos esto. Marcuse hace este otro texto, Eros y Civilización, donde hace otra lectura desde la teoría crítica a Freud, ¿no? Él va a partir de que sí, Freud caracteriza una civilización represiva en lo sexual, entonces Marcuse le agrega, bueno, es represión no solo sexual, sino también política y económica, ¿no? Pero esta civilización represiva funciona por lo que se pudiera llamar, dice Marcuse, una especie de categorías contradictorias de sublimación represiva, ¿no? O sea, sublima la sexualidad mercantilizada, cierta fuerza erótica, pero al mismo tiempo la está reprimiendo, ¿sí? Entonces,
esto es lo que ocurre en la civilización actual, y él, crítico y utópico, él tal vez de los más utópicos de la escuela de Frankfurt, piensa una civilización no represiva, donde sea posible una sublimación no represiva, ¿no? Y esto, dice él, esto es una utopía posible, y es posible porque el desarrollo del capitalismo permite justamente esto, ¿no? Entonces, ya no me detengo en esto, tal vez regresemos con esto posteriormente, ¿no? Con Marcuse, pero ya estoy aquí, justamente, ¿no? Entonces, Marcuse se queda en Estados Unidos y los frankfurtianos regresan a Alemania, eh, alemanes, su gran escuela con el gran prestigio de la escuela de Frankfurt, eh, pero de pronto les toca el movimiento estudiantil, ¿no? Y sus actitudes son muy diferentes, ¿no? Las anuncio ahorita rápidamente, ¿no? Adorno, Horkheimer, Habermas, eh, chocan con el movimiento estudiantil, y lo reprimen, ¿no? Llaman a la policía, se hace todo un escándalo, ¿cómo? La teoría crítica llama a la policía a reprimir a los estudiantes. Marcuse los cuestiona muy fuertemente. Hay un intercambio epistolar entre Marcuse y Adorno, muy duro, ¿no? Que me parece que ahí es donde Marcuse le pone el final a esta primera generación de la escuela de Frankfurt, ¿no? Donde les va a decir este distanciamiento con la praxis los ha dejado ha impedido que se desarrolle la crítica, ¿no? La verdadera teoría crítica, ¿no? A diferencia de lo que va a decir Adorno. Pero como quiera que sea, este Marcuse está en las universidades, está en un movimiento estudiantil contra la guerra de Vietnam, pero es un movimiento que realmente está liberando muchas fuerzas, esta vanguardia revolucionaria, emergente, que está cuestionando toda la sociedad. Marcuse dialoga con ellos, ¿no? Entonces, por ejemplo, tiene el libro El fin de la utopía, que uno diría, bueno, Marcuse realista, no. Marcuse va a decir, es que la utopía es posible alcanzarla, ¿no? La utopía, incluso esta civilización no represiva, en lo político, en lo económico y en lo sexual, está a la mano por justamente la capacidad productiva de la civilización industrial, ¿no? Va a ser una de sus tesis importantes, ¿no? O sea, el fin de la utopía es un llamado a realizar la utopía que se puede alcanzar ya. Luego tiene otro diálogo muy, muy importante con el movimiento de liberación de las mujeres, que para él, ya años 70, para él es el movimiento político quizás más importante y radical, ¿no? Aunque la conciencia de este hecho todavía no haya calado, ¿no? Ahora yo creo que sí, ¿no? Ya caló toda la potencia revolucionaria del movimiento de liberación de las mujeres, pero también dialoga con el movimiento ecologista, ¿no? Vamos a revisar rápidamente esto, ¿no? O sea, en esas conferencias del fin de la utopía, en realidad son conferencias dirigidas a jóvenes estudiantes, dialoga con ellos en los foros, pero es un llamado a los estudiantes a luchar por una utopía que ya es posible, no la utopía que está en el horizonte, no, la utopía está a la vuelta de la esquina, porque ya están las condiciones para superar esta civilización. Ese es en el fondo lo que le está planteando. Una sociedad libre ya es posible, ¿no? Y es un llamado, finalmente, una justificación a esta rebelión juvenil estudiantil, ¿no? Una expectativa que tiene muchos en esos años, ¿no? La expectativa de la revolución, ¿no? Una transformación radical del mundo, ¿no? Entonces dialoga con ellos, ¿no? Y también tiene una serie de conferencias en esta perspectiva de la valoración del movimiento de liberación de las mujeres, donde dice cosas importantes, ¿no?
es un movimiento que surge en medio de la civilización patriarcal, ¿no? O sea, su lucha es contra una civilización patriarcal, pero al mismo tiempo se desarrolla en una sociedad de clases, ¿no? Y cómo pensarlo entonces, ¿no? Es antipatriarcal, pero está cruzado por las clases, y él de todos modos asume la idea de que se puede oponer la categoría mujer a la categoría hombre, pensado el hombre evidentemente como expresión del patriarcalismo, ¿no? Es una lucha contra el patriarcalismo, pero en efecto hay una diferencia entre la lucha de las propias mujeres y la lucha con los hombres y de los hombres, ¿no? Eh, y claro, él va a admitir que, que sí, hay diferencias fisiológicas, pero en realidad sus diferencias de hombre-mujer son sociales, son culturales, ¿no? Pero justamente por la producción de las mujeres de una civilización patriarcal que han sido objeto de una represión específica, eso hace que las mujeres tengan necesidad de desarrollar un movimiento de mujeres independiente, propio, ¿sí? Porque tienen muchas cosas que estar examinando entre ellas en esta lucha para desmontar el patriarcado, ¿no? Entonces, sí, es una lucha y dice, es una lucha política, es una revolución de las relaciones sociales, ¿no? De las formas de comunicación de los hombres y las mujeres, por la libertad, fíjense, de hombres y mujeres, ¿no? O sea, las mujeres, esta lucha de las mujeres, finalmente busca también la liberación de los propios hombres, ¿no? De una existencia digna de hombres y mujeres, ¿no? Y por eso va a hablar de la potencia del feminismo socialista, ¿no? Incluso va a poner a las mujeres con estas ideas que tiene él de la civilización represiva en lo sexual y todo esto, va a decir, bueno, no se trata de que las mujeres se integren a un sistema de competencia y agresividad, porque se meten ahí, igualmente entran a esta enajenación a la cual están sometidas también los propios hombres, ¿no? Las mujeres tienen son, digamos, el- la luz de otro mundo, ¿no? De un mundo donde las jerarquías se vayan derrumbando, ¿no? Se vayan derrumbando estas jerarquías, ¿no? Y que se vaya creando otro principio de la realidad que no sea el de la competencia, la dominación, la lucha de todos, ¿no? Y por eso reivindica un socialismo feminista. Por cierto, en esta imagen está Marcuse con Angela Davis, ¿no? Eh, que es una de las más brillantes estudiantes feministas que tiene, ¿no? Entonces él habla de un socialismo feminista, ¿no? Y dice, eh, el socialismo feminista ya es una modificación necesaria en el concepto de socialismo. Digamos, un socialismo que no se asume como feminista es un socialismo que se está olvidando de esta potencia revolucionaria que tienen las propias mujeres, pero una potencia revolucionaria porque las propias mujeres apuntan a la utopía del fin del trabajo enajenado, de la reducción del tiempo de trabajo, ¿no? De que la vida valga en sí misma, de que desarrolle en todos los sentidos y que se pueda pacificar la agresividad, ¿no? Ahí le pone un poco el apunte Marcuse a este socialismo feminista, ¿no? Que es una revuelta contra el capitalismo, etcétera, ¿no? Eh, y dice, los hombres pagarán por el patriarcalismo. Habrá tensiones hasta que se instituya la moral del socialismo feminista, ¿no? En un texto realmente visionario, ¿no? Es mucho de lo que nos está pasando, ¿no? Estamos pagando por todo este patriarcalismo ante el propio movimiento feminista, ¿no? Pero dice él, el socialismo feminista tendrá que fundar y desarrollar su propia moral, ¿no? Entonces, pero
pero desarrollar su propia moral de entrada es negar esta moral en la que todavía vivimos, ¿no? Entonces es toda un análisis muy, muy importante, muy profundo de Marcuse sobre el movimiento feminista, ¿no? Y luego dialoga con el movimiento ecologista, ¿no? La violación de la tierra es un aspecto vital de la contrarrevolución, que es la forma más avanzada del capitalismo, ¿no? Estaba definiendo al neoliberalismo, por cierto, ¿no? Eh, y él liga la cuestión de la guerra genocida con el ecocidio, ¿no? La guerra genocida en Vietnam, ¿no? Y entonces la necesidad de defender la vida, ¿no? Digamos, el capitalismo libra una guerra también contra la naturaleza. Hay genocidio y hay ecocidio, ¿no? Y la lucha contra el capitalismo es una lucha entonces por la vida, ¿no? Es una lucha en contra de estas pulsiones de agresión y de destrucción. Necrófilas, diría Fromm. Pero no, Marcus se enojaría porque tiene una polémica muy fuerte con el propio Fromm, ¿no? Porque él sigue de alguna manera defendiendo a Freud y su interpretación negativa del mundo, ¿no? Entonces dice, la naturaleza es un símbolo de un orden no represivo, pero el capitalismo tiende a reducirlo, ¿no? Entonces hace apuntes muy interesantes, me paso rápidamente sobre esto, a ver si luego en otro momento lo rescatamos en la discusión de los marxismos ecológicos, ¿no? Eh, pero está esto, que es muy actual, ¿no? El proceso por el cual la naturaleza es sometida a la violencia, la explotación y la contaminación es ante todo económico, un aspecto del modo de producción, pero también es un proceso político. El poder del capital se extendió sobre el espacio de liberación y escape representado por la naturaleza. Esta es la tendencia totalitaria del capitalismo monopolista. En la naturaleza, el individuo debe encontrar solo una repetición de su propia sociedad, una dimensión peligrosa de escape y disputa, la propia naturaleza, sí, como disfrute de la vida, debe ser cerrada, ¿no? Entonces, la lógica ecológica niega a la lógica capitalista, ¿no? Eso también es importante, ¿no? La lucha por la belleza natural es política, ¿no? Bueno, eh, la ecología auténtica fluye hacia una lucha militante por una política socialista. O sea, aquí ya encontramos toda una serie de elementos eh, ecologistas, marxistas, ¿no? Un marxismo ecológico, podríamos decir, ¿no? Que es a donde voy, justamente, ¿no? Luego hay otro aspecto de la teoría de la Escuela de Frankfurt, ¿no? Tienen un proyecto cultural y estético, ¿no? Eh, a partir justamente del propio marxismo, pero son muy críticos de ese arte partidario y el realismo socialista. Debate mucho también con Lukács, ¿no? Eh, por estos intentos de codificar en términos de clase, ¿no? Aunque por cierto ellos también lo hacen, ¿no? Adorno luego hace una serie de reducciones entre sus formas musicales y aspectos económicos de la vida capitalista, ¿no? Pero ellos ven el arte como utopía y protesta porque dicen el arte, esto también tiene mucho que ver con esta idea freudiana de que el arte es el mundo de la sublimación, donde, donde no hay represión, porque los fuerzas del deseo y del placer se canalizan en productos estéticos cargados de placer, ¿no? Entonces, en el arte hay una preservación de la utopía, de los deseos profundos del ser humano por una mejor vida y un mejor mundo, ¿no? Son promesa de felicidad, pero al mismo tiempo son cuestionamiento y protesta al mundo que niega esto, ¿no? Entonces, esta va a ser un poco su idea del arte, ¿no? El arte como utopía y como protesta, ¿no? Hay una conciliación armoniosa de contenido y forma en el arte, pero esta reconciliación no va a terminar las contradicciones realmente sociales, ¿no?
Entonces, esto va a ser trabajado por Adorno, Horkheimer, eh, pero ellos lo van a llevar al extremo de contraponer arte y pseudoarte de la cultura de masas, ¿no? El arte es utopía y protesta, pero la industria cultural en realidad afirma una sociedad dada, ascética, o sea, de cero placer y conformista, ¿no? Eh, y por ejemplo, Adorno va a valorar toda la complejidad de la música polifónica, pero va a decir que el jazz, que me encanta, es una música de consumo que no trasciende la enajenación, sino que la fortalece. ¿Sí? Es una inmediatez falsa y artificiosa, ¿no? Pseudo democrática, pseudo individual, es una sexualidad ilusoria, sadomasoquista, ¿no? O sea, hay una perspectiva muy elitista que de plano desconoce otras formas de cultura, de arte, ¿sí? Walter Benjamin va a polemizar mucho con ellos al respecto, ¿no? Y Adorno hace su teoría estética un poco en estos términos. Él tiene muchos libros sobre filosofía de la música, ¿no? Él era músico también, por cierto, ¿no? Eh, pero Marcuse logra plasmar lo que podríamos llamar la concepción estética de la Escuela de Frankfurt, ¿no? Tiene este libro pequeño eh, de la dimensión estética, donde en la línea esta del Eros y la civilización, reflexiona el arte como dimensión estética. No lo reduce al interés de clase, por supuesto, ¿no? No va a ser esa reducción. eh, el arte es autónomo frente a las relaciones sociales y esa autonomía le permite denunciar a la realidad establecida y ofrecer imágenes de libertad. El arte, ya lo decíamos, es protesta y utopía. El arte es revolucionario, subjetivo, subversivo, ¿no? Es revolucionario por su forma y por sus contenidos. Y en ese sentido, porque desfetichiza y abre horizontes de cambio y liberación. En ese sentido, está cuestionando toda una tradición marxista, reduccionista, objetivista, y está recuperando la potencialidad del propio arte como revolucionario. El arte denuncia la realidad, invoca una bella ilusión de la liberación, ¿no? Esta es la dimensión propiamente estética, ¿no? La dimensión donde los deseos son sublimados, donde rige el principio del placer en una obra de arte, donde se expresan los impulsos vitales del eros, ¿no? Y en ese sentido, el arte que logra fusionar forma y contenido, que logra una sublimación no conformista, una desublimación no represiva, ofrece experiencias de liberación, de utopía, pero al mismo tiempo de protesta, porque eso se da en el arte, pero no se da en la realidad, ¿no? Y la reivindicación de la propia belleza, ¿no? Bueno, entonces yo digo, necesitamos un arte que sea protesta y utopía, ¿no? Eh, Benjamin va a estar muy cercano a la Escuela de Frankfurt, va a ser un gran interlocutor de todos ellos, sobre todo Adorno, Horkheimer, pero merece una presentación especial, ¿no? Incluso sus concepciones del arte, ¿no? Y luego está este final de la Escuela de Frankfurt, que se las cuento rápidamente. eh, Llega el movimiento estudiantil a la Escuela de Frankfurt, pintan las paredes, toman salones, Adorno, eh, Habermas los acusa de fascistas rojos, eh, respaldado por Adorno y Horkheimer, y Adorno llama a la policía para desalojar tomas que han hecho los estudiantes, ¿no? Horkheimer saca su teoría crítica en el 68, polemizando con el movimiento estudiantil, ¿no? En realidad. Eh, entonces, eh, hay una crítica, ¿no? Donde, por cierto, Horkheimer llega a presentar a Luxemburgo como alternativa ante los excesos y violencia del movimiento estudiantil, ¿no?
quiero ir más rápido sobre esto, ¿no? Eh, Porque luego viene este intercambio de cartas entre Adorno y Marcuse, ¿no? Em, Donde viene toda esta cuestión de que tomó a la policía, etcétera, ¿no? Em, Permítame un momento, ¿no? Por favor, porque aquí no sé qué está pasando. Entonces, ahorita vengo, ¿sí? Una pausa. Dejen ver cómo le dejo acá. Um, a ver, un momentito, ¿sí? Bueno, ya estamos aquí otra vez. Bueno, entonces, a ver, dejen compartir otra vez, ¿no? Esta es muy buena. A mí me encantó encontrarme todas estas cartas de Adorno, Marcuse, eh, de plano Adorno, eh, defendiendo la represión contra los estudiantes y Marcuse cuestionándolo fuertemente, ¿no? Eh, Incluso cuestiona esto de cómo los llamaron fascismos de izquierda, ¿no? Dice Marcuse, esa es una contradicción en los términos, ¿no? Y le contesta Adorno, bueno, ¿qué no es dialéctico usted? Es una contradicción. Y Marcuse le dice, sí, pero hay contradicciones fecundas y hay contradicciones, digamos, retóricas que no tienen ningún sentido, ¿no? Entonces es una polémica realmente muy fuerte que tienen. Por cierto, Adorno, este Adorno represivo, en fin, los estudiantes le hacen un famoso gesto, las estudiantes muestran los pechos en la clase de Adorno, en fin, dicen que Adorno casi le da un infarto, ¿no? Del enojo, no por otra cosa, ¿no? Pero sí es una polémica muy dura eh, entre ellos, ¿no? Quedan al final, todo esto, aquí están estas cartas, ¿no? Ya las paso muy rápidamente, ¿no? Incluso, este es importante, el movimiento, porque por otro lado, Adorno no le ve ninguna expectativa al movimiento estudiantil, ¿no? En cambio, Marcuse dice, sí, claro que puede hacer una intervención social. De hecho, está moviendo y sacudiendo a Estados Unidos, está moviendo y sacudiendo a Francia, ¿no? Está moviendo y sacudiendo a América del Sur, ¿no? De pronto hemos encontrado una fuerza eh, impugnadora del sistema, una fuerza que puede ser la encarnación de la propia teoría, de la propia teoría crítica, ¿no? Pero la teoría crítica se ha divorciado tanto de la praxis que ha dejado de ser teoría crítica, ¿no? Eh, Muy enojado, Adorno, quedan de todos modos de verse. Bueno, tenemos que platicar, reunirnos, ver qué pasa, ¿no? Finalmente tiene una relación de muchos años y se promete un encuentro entre ellos, pero no ocurre porque Adorno muere, ¿no? Eh, Muere y yo creo que en ese debate realmente lo que está terminando es la escuela frankfurtiana en Alemania, porque Marcuse no está en Alemania, ¿no? Marcuse está en el movimiento, en los movimientos, si quieren ustedes en las universidades y todo esto, ¿no? Pero se vuelve el último representante radical anticapitalista de la escuela de Frankfurt. Tal vez ahorita corrija eso, ¿eh? Tal vez ahorita lo corrija porque va a ser el final. Entonces, Marcuse fuera de la escuela de Frankfurt y la escuela de Frankfurt pasa a manos de Habermas, este que llamó fascistas rojos a los estudiantes, ¿no? Y Habermas en realidad está pasando del marxismo a un intento de una síntesis sociológica basada en la comunicación, en una racionalidad comunicativa, ¿no? Que es la base de los consensos políticos, ¿no? Una tercer generación de la Escuela de Frankfurt va a ser representada por Axel Honneth, que ya les decía va a pasar de la justicia social a la justicia como reconocimiento, ¿no?
En realidad, ambos con una postura eurocéntrica más cercana a hacia la socialdemocracia o incluso a la democracia liberal. Ellos de pronto se vuelven legitimadores de la democracia liberal, ¿no? Entonces está este pasaje de Habermas, de la crítica a la razón dominadora, a las ilusiones de la razón comunicativa que hace el propio Habermas, ¿no? Habermas parte muy frankfurtiano de la crítica al positivismo, ¿no? Pero en su crítica al positivismo se siente incapaz, como muchos, de cuestionar la ciencia, la teoría, la razón, ¿no? De modo que en realidad eh, no es teoría crítica lo que hace Habermas. Habermas va a tratar de hacer ciencia sociológica, va a tratar de sistematizar una gran síntesis donde el materialismo histórico va a ser una especie de lógica evolutiva y un elemento ético-político, pero va a funcionar el funcionalismo, la teoría de los sistemas, la fenomenología, la hermenéutica, ¿no? Esa va a ser su gran proyecto, ¿no? Él empieza revisando al marxismo, no para volver a Marx, sino para una discusión marxista sin dogmatismos, ¿no? Y claro, el asunto es la propia cuestión de la Unión Soviética, ¿no? Abrir ahí una discusión. Pero por otro lado, tiene sus intereses teóricos, epistemológicos, está defendiendo a las ciencias finalmente y va a hablar de que puede haber un conocimiento cruzado por intereses, que luego va a desarrollar en la lógica de las ciencias sociales, en donde hay diversos intereses que permiten distinguir a las diferentes ciencias, ¿no? Pero ya en conocimiento e interés distingue fuerzas productivas como acción instrumental productiva, por supuesto, y relaciones sociales como interacción comunicativa, ¿no? Eh, Al final va a dejar de lado la cuestión de la acción instrumental productiva y se va a ir por la interacción comunicativa. Su texto más importante, marxista, son problemas de legitimación del capitalismo tardío, donde realmente se mete en la discusión marxista que cuestiona la racionalidad democrática negada por la lógica capitalista, aunque en su evolución posterior va a olvidarse de la lógica capitalista para crear ilusiones sobre la racionalidad democrática liberal a partir de la racionalidad comunicativa. Él trata todavía de hacer una reconstrucción del materialismo histórico, pero destacando la acción comunicativa. Y es donde dice, debemos de pasar del paradigma de la producción al paradigma de la comunicación. Y luego hace su gran síntesis, teoría de la acción comunicativa, donde definitivamente ha abandonado el paradigma crítico de la economía por una racionalidad comunicativa. Ha abandonado la crítica a la razón instrumental dominadora, esta de Horkheimer, Adorno y todos ellos, de Marcuse, eh, y empieza a valorar una racionalidad comunicativa que es sustento de la democracia liberal y el progreso, ¿no? Deja atrás la dialéctica de la ilustración y escribe, en cambio, un discurso filosófico de la modernidad, muy crítico de los postestructuralistas y una defensa al proyecto de la ilustración de la modernidad. Y de pronto es el gran defensor de la democracia liberal, ¿no? Porque la modernidad es el mundo de la racionalización, pero no vista críticamente. Es un mundo racionalizado con un mercado y una administración y una democracia fundada en esta comunicación racional que nos lleva al progreso, ¿no? Entonces, finalmente, lo que va generando ya no es una teoría crítica, ¿no? Es una teoría legitimadora de este mundo, es la gran reconciliación con el mundo burgués por parte de Habermas, ¿no? Y ahí está una frase de Habermas: yo no soy marxista,
en el sentido de que haya creído en el marxismo como si fuera certificado de patente. Pero el marxismo me dio el estímulo y los medios analíticos para investigar cómo se desarrollaba la relación entre democracia y capitalismo. Aunque al final se olvida propiamente la dimensión capitalista, ¿no? Y se vuelve un cantor de esta democracia y las leyes y todo esto, ¿no? En un momento dado, en alguna de estas intervenciones imperialistas, no recuerdo si la de Irak o alguna anterior, dice, mi teoría ha fracasado porque nadie respeta las leyes, ¿no? Porque nadie respeta los consensos que están en las leyes internacionales. En efecto, su teoría fracasó porque se olvida de la propia realidad y las dinámicas reales de las luchas interimperialistas determinadas por la lógica capitalista. Axel Honneth hace un poco un pasaje muy similar. Él es muy influido por Habermas y de pronto tiene este libro de la justicia como reconocimiento, donde también abandona este anhelo de justicia de Horkheimer. Incluso llega a decir, es que la justicia en estos tiempos neoliberales, la justicia social, la justicia distributiva, redistributiva, no es posible. Lo que permite este tiempo es reconocimiento de derechos, ¿no? De minorías. Entonces, elabora toda una teoría sobre el reconocimiento, ¿no? Y el reconocimiento es el reconocer estas luchas feministas de pueblos originarios que piden eh, que se termine con su menosprecio, con su discriminación y que quede en la ley, ¿no? Porque la ley es lo que va a permitir que sean modelos universales, ¿no? Y finalmente termina, igual que Habermas, defendiendo la democracia liberal, ¿no? Eh, pero Lukács, que fue uno de los inspiradores de la Escuela de Frankfurt, siempre fue muy crítico de ellos, así como los frankfurtianos luego fueron muy críticos de Lukács, ¿no? Y tiene una frase célebre, Lukács, que habla de los frankfurtianos, pero yo creo que se puede ampliar para mucho de lo que ocurre en la academia, ¿no? Dice Lukács, ¿no? Eh, es una crítica al Hotel Abismo, el Gran Hotel Abismo, dice. Gran parte de la intelectualidad alemana más influyente, incluyendo Adorno, se han instalado en el Gran Hotel Abismo, al que describo como un espléndido hotel equipado con todas las comunidades, situado en el borde de un abismo, hacia la nada, hacia el absurdo. La diaria contemplación del abismo entre excelentes platos y entretenimientos artísticos solo puede exaltar el disfrute de las comodidades ofrecidas, ¿no? El gran Hotel Abismo, donde habitaba la teoría crítica, donde sí vemos, ¿no? Esta domesticación de su fuerza crítica, ¿no? Y mucha de la teoría crítica actual que se practica en las universidades, distanciada del compromiso con la praxis revolucionaria, que no duda mirar el abismo, ¿no? Al abismo donde nos lleva el capitalismo, pero sin ningún compromiso político y disfrutando sus privilegios y entretenimientos académicos, ¿no? Disfrutando, como dice Lukács, las comodidades ofrecidas, ¿no? La teoría crítica de la escuela de Frankfurt ha muerto. No lo digo yo, lo dice Stephen Gandler, un ex estudiante de Frankfurt autoexiliado en México. Así dice, estoy autoexiliado en México, ¿no? Eh, y él dice, reconocer la muerte de esta teoría crítica nos permite retomar el proyecto de la teoría crítica en otro lugar, ¿no? Ya no ahí, en la escuela de Frankfurt, es imposible. Él lo intenta, por cierto, ¿no? Él intenta hacer él cuestiona mucho qué ha pasado con la teoría crítica y de pronto viaja por México y descubre a Adolfo Sánchez Vázquez, Bolívar Echeverría y dice, aquí está la teoría crítica, ¿no? La lleva como tesis a la Escuela de Frankfurt y no, ni los conocen. Tiene que regatear mucho para hacer su tesis sobre Adolfo Sánchez Vázquez y Bolívar Echeverría,
que para él son ejemplos del renacimiento de la teoría crítica. Y él le apuesta a eso. En realidad, la teoría crítica, eh, como un marxismo renovado, puede surgir en América Latina, puede surgir en otra región que no sea el Hotel Abismo, ¿no? Ya ha desarrollado en realidad libros muy interesantes, Stephen Gandler, en ese sentido, ¿no? Ahí hay algunos, esta es su tesis, Marxismo Crítico en México, Adolfo Sánchez Vázquez, Bolívar Echeverría, y otros libros, Fragmentos Frankfurtianos, todos muy críticos de lo que ocurre con la Escuela de Frankfurt. Pero nos recuerda de pronto Gandler a uno de los maestros de la Escuela de Frankfurt, de él, ¿no? A un maestro en esta escuela, en este instituto, que es Alfred Smith, que escribe el concepto de la naturaleza en Marx, dirigido por Marx Horkheimer, ¿no? Tiene otros libros sobre Feuerbach, sobre crítica al estructuralismo, pero el concepto de naturaleza en Marx en realidad nos va a llevar al debate de los marxismos ecológicos, ¿no? Que empezaremos en una próxima sesión. Entonces, el último frankfurtiano que vamos a visitar, pero para, para que sea el punto de entrada del marxismo ecológico, va a ser Alfred Smith, que por cierto escribe este libro y realmente no trata la crítica, digamos, ecológica de Marx, ¿no? Pero de pronto pone en el centro la categoría de metabolismo social. Y a partir de la categoría de metabolismo social, muchos teóricos empiezan a pensar un marxismo ecológico, ¿no? Inspira a muchos marxismos ecológicos y él se ve obligado a hacer un epílogo sobre eh, lo que podríamos llamar un marxismo ecológico, ¿no? Entonces vamos sobre todo a visitar ese epílogo de El concepto de la naturaleza de Marx, que por otro lado es un libro muy frankfurtiano, ¿no? Eh, que revisaremos en la próxima sesión y vamos a dejarlo por hoy así, ¿no? Pues bueno, fue un súper viaje, ¿no? Espero que haya sido interesante. Eh, ya no voy a decir la tercera parte de la Escuela de Frankfurt, porque en realidad este texto de Alfred Smith nos va a llevar a una primera revisión de los marxismos ecológicos, ¿no? Que hay muchos, por cierto. Entonces, eh, pues no se pierdan la próxima sesión sobre marxismos ecológicos, ¿no? Y bueno, muchas gracias por pues aprovechar este domingo, estar aquí en este seminario de marxismos, ¿no? Que yo espero que dure más tiempo porque hay muchos marxismos, más marxismos que revisar, ¿no? Bueno, pues muchas gracias a todos, a todas, un abrazo y vámonos a disfrutar lo que queda de domingo, ¿no? No sé si quisieran hacer algún comentario, perdón, algún comentario. Pues a lo mejor estaría bien revisar en la parte de psicología a Guattari, ¿no? La de Les, con una psicología materialista, si se puede hacer algo así o cosas así, ¿no? Sí, aunque sí, ellos vienen de otra tradición, ¿no? Eh, otra lectura a, a Freud, ¿no? Ellos vienen desde el postestructuralismo. A lo mejor habrá que meterse con estructuralismo, postestructuralismo, eh, y estos marxismos muy heterodoxos, ¿no? El antiedipo, por ejemplo, ¿no? De Lucy Guattari, sí, es interesante. Y sí hay, más en Guattari, hay toda una vertiente muy crítica al capitalismo, desde una lectura muy extraña a Freud con el antiedipo, pero eh, vamos a ponerla en la lista de lo que habría que ver, ¿no? Sí, está bien, Fernando. Y también revisar pues otros movimientos más cercanos, ¿no? No sé, el zapatismo, por ejemplo, tiene mucho que enseñarnos, mucho que decirnos sobre
cómo hacer ciertas cosas o en qué centrarnos en esta parte del mundo, ¿no? Sí, sí, estoy pensando en un marxismo en México, ¿no? Y en el marxismo en México nos vamos a meter con los diferentes movimientos políticos, ¿no? Un marxismo en México, no puedo evitar decirlo, ¿no? Un marxismo que se traicionó a sí mismo en México y que hoy, por estos días, desaparece, es el de todos esos eh, marxistas de izquierda que se fueron a fundar el PRD, el Partido de la Revolución Democrática, abandonando en el fondo sus ideales socialistas, su crítica marxista, para insertarse en el mundo institucional y 30 años después eh, desaparecen después de haberse colocado a la cola de los partidos más desprestigiados de México, el PAN y el PRI. Sí, hay que revisar esa historia del marxismo en México. Y sí, el zapatismo y grandes intelectuales marxistas en México, ¿no? A ver si también lo vamos apuntando, ya lo has dicho, lo vamos apuntando. Ya estoy pensando Revueltas, en Revueltas, en Sánchez Vázquez, en Bolívar Echeverría, ¿no? Y en Lombardo Toledano, ni modo, ¿no? Como vergüenza, pero sí es parte de la historia, ¿no? Eh, entonces sí, pero vamos a meternos con marxismos ecológicos, ¿no? Una primera vuelta, acuérdense que estamos dando vueltas, ¿no? Y luego regresamos. Nos falta un regreso a Marx, al último Marx, ¿no? Que a ver si luego regresamos sobre él. Bueno, pues un abrazo a todas y todos. Gracias por estar acá en este seminario y nos vemos la próxima sesión. ¿Sí? Sale, pues. Hasta luego. Gracias, Pase muy Andrés. bien. luego, Gracias, Saludos, Andrés. gracias. camaradas. Buenas Gracias, tardes, gracias, compañeros. Andrés. Adiós, adiós. Hasta luego. Gracias a todos.